Hola, mentes curiosas y cibernautas del tiempo. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a tomar nuestra máquina del tiempo para viajar más de 5000 años atrás y desenterrar los secretos, intrigas y dilemas de una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas que ha pisado la Tierra. Así es. Hoy nos sumergimos en el antiguo Egipto. En este video vamos a descubrir cómo un inmenso desierto árido vio nacer un imperio monumental, cómo funcionaba la mente de un faraón dios, el papel secreto del conocimiento, el poder de las mujeres egipcias y el aterrador juicio final donde tu propio corazón decidía si alcanzabas la inmortalidad o si eras devorado por un monstruo. Preparen sus neuronas porque hoy rediseñamos la historia. Pantalla encendida y comenzamos. Para entender a los faraones, primero tenemos que entender que el antiguo Egipto fue, literalmente, un milagro de la geografía. El territorio egipcio se caracteriza por una sequedad extrema. Es un desierto hostil donde casi no hay vida. Sin embargo, el río Nilo, con sus impresionantes 6.853 kilómetros de longitud, cruza este desierto de sur a norte, proveyendo agua y naciendo en el África Central para desembocar en un amplio delta en el mar Mediterráneo. En nuestra pantalla, en este momento, pueden observar claramente esta división. En el sur tenemos el Alto Egipto, un valle longitudinal rodeado por desierto, cuya capital histórica fue la imponente Tebas. Y en el norte se ubica el Bajo Egipto, un delta pantanoso donde crecía el papiro en abundancia y cuya capital fue la mítica Menfis. Noten cómo, gracias a las crecidas del río, se formaba una estrecha franja de tierra oscura, rica en nutrientes, llamada limo. A ambas orillas, esto eran las tierras negras, la única zona cultivable del país. Fuera de ella, en el desierto o tierras rojas, la vida era casi imposible porque no había plantas ni animales. Toda la economía egipcia giraba en torno a este río a través de 3 estaciones agrícolas muy marcadas que ven en pantalla. La inundación de junio a septiembre, donde el río fertilizaba la tierra, la siembra de octubre a enero, y la cosecha de febrero a mayo de cebada, trigo y lino. Pero aquí viene nuestro primer dilema moral y económico. Si la inundación no llegaba o era insuficiente, el fantasma del hambre amenazaba a millones. Esto obligó al Estado egipcio a centralizar un poder absoluto para controlar los canales de regadío y monopolizar los almacenes de granos. ¿Es justo que un gobierno controle toda la comida para evitar el caos? ¿O era una forma de someter a su propio pueblo a través de la necesidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Para comprender cómo sobrevivió esta civilización durante 3 milenios, los historiadores la han dividido en 3 grandes periodos de esplendor, interrumpidos por etapas de crisis profunda. Pero todo comenzó en el año 3100 a.C., cuando un rey legendario llamado Menes o Narmer logró unificar por primera vez los reinos del Alto y Bajo Egipto. Si miramos nuestra línea del tiempo en la pantalla, verán dibujarse en primer lugar el Imperio Antiguo. Durante esta época dorada, la capital estuvo en Menfis y los gobernantes consolidaron su poder, levantando las colosales pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Sin embargo, el enriquecimiento de las élites debilitó la autoridad del faraón, llevando al imperio a una gran crisis. Luego, en el año 2050 a.C., surge el Imperio Medio, donde la capital se trasladó a Tebas, florecieron las artes y se expandió el territorio. Pero este periodo terminó trágicamente con la invasión de los hicsos, un pueblo nómada de Asia que conquistó Egipto gracias a su superioridad militar. Después de expulsar a los invasores, entramos en el Imperio Nuevo, la época de mayor florecimiento comercial y militar,
liderada por faraones guerreros como Tutmosis III y Ramsés II, quienes conquistaron Siria y Fenicia y construyeron monumentos colosales. Finalmente, la línea llega a la dominación extranjera, donde Egipto fue invadido por diversos pueblos hasta que, tras el suicidio de la última reina Cleopatra VII, en el año 31 a.C., el país se convirtió en una provincia del Imperio Romano. El dato curioso e histórico que nos vuela la cabeza es sobre los hicsos. Aunque invadieron Egipto con violencia destructiva, quedaron tan maravillados con la cultura y los templos egipcios que terminaron adoptando su idioma, su religión y sus tecnologías, asimilándose por completo. Egipto conquistó culturalmente a sus propios invasores. Gobernar un imperio tan inmenso requería un sistema político implacable. Egipto estaba organizado bajo una monarquía absoluta y teocrática, dirigida por el faraón. Los egipcios creían que el faraón era un dios viviente, por lo que todo en el imperio le pertenecía: las tierras, los recursos y los seres humanos. En la ilustración de nuestra pantalla, podemos desvelar los símbolos sagrados que legitimaban su inmenso poder. Observen el cetro Jeca o callado, que representaba su papel como un pastor divino que protege y guía a su pueblo. Y al lado, el cetro Negej o látigo, que simbolizaba su poder implacable para imponer orden y castigar a los infractores. En su frente brillan la cobra y el buitre, las divinidades protectoras del Bajo y Alto Egipto, unificados bajo su corona. Para hacer cumplir sus órdenes reales, el faraón contaba con una compleja burocracia estatal dirigida por el visir, encargado de la justicia y los impuestos, apoyado por los sacerdotes, los jefes del ejército, los nomarcas que controlaban las provincias y, finalmente, los indispensables escribas. Los escribas eran los encargados de registrar los censos de población y las riquezas del reino. Y aquí es donde nos topamos con un dilema de control social increíble. En el antiguo Egipto, saber leer y escribir era un secreto celosamente guardado por la clase gobernante. Los escribas restringían el acceso al conocimiento para evitar que otras personas ascendieran socialmente y amenazaran su estatus. Las escuelas eran exclusivas para unos pocos niños de clase alta. Las niñas tenían prohibido el acceso. Esto nos plantea un profundo dilema. ¿Es ético privatizar el conocimiento para garantizar la estabilidad y el orden de un imperio? ¿O es la peor forma de tiranía intelectual? ¿Qué debate tan actual para dejar en los comentarios? La sociedad egipcia estaba organizada de forma rígidamente jerárquica, y tu lugar en el mundo estaba predeterminado desde el nacimiento. Como pueden ver en la pirámide social que se dibuja en pantalla, la cúspide indiscutible la ocupaba el faraón y la familia real, seguidos de cerca por la nobleza y los sacerdotes, quienes poseían inmensas riquezas y tierras fértiles libres de impuestos. En el centro, encontramos a los comerciantes, que importaban de tierras lejanas la madera y los metales que Egipto no poseía, y a los artesanos, hábiles creadores de lino, cerámica y papiro. Debajo de ellos se encontraba la inmensa mayoría de la población, los campesinos, quienes vivían de forma muy modesta y trabajaban la tierra de sol a sol para alimentar a sus familias y pagar pesados tributos, junto con los sirvientes. En la base estaban los esclavos, prisioneros de guerra que eran propiedad del faraón. Pero quiero que miren con mucha atención la pantalla, porque aquí hay un dato histórico que rompe todos los esquemas del mundo antiguo. El estatus de las mujeres egipcias. Mientras que en Grecia y Roma, las mujeres estaban recluidas en el hogar sin derechos civiles, las egipcias disfrutaron de una libertad y poder extraordinarios. Eran respetadas como señoras de la casa, pero también tenían capacidad legal completa para comprar y vender tierras, firmar contratos comerciales
divorciarse y heredar bienes. Es más, ejercieron cargos de alta responsabilidad como médicas, juezas, capitanas de barcos y sacerdotisas, e incluso gobernaron el imperio como reinas faraón absolutas, de la talla de Hatshepsut, Nefertiti o Cleopatra. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cómo es posible que una sociedad de hace 4000 años fuera más progresista en derechos de género que muchas sociedades modernas de los siglos posteriores? Un aplauso histórico para las mujeres egipcias. Los egipcios eran profundamente religiosos y politeístas, adorando a grandes deidades como Ra, el sol, Horus el halcón, y Osiris, dios de la vida del más allá y la fertilidad. Creían que la muerte no era el fin, sino el inicio de una segunda vida inmortal. Pero para alcanzarla, cada alma debía superar el examen moral más riguroso de la historia antigua: el juicio de los muertos ante el tribunal de Osiris. Miren el espectacular gráfico en pantalla. El dios con cabeza de chacal. Anubis introduce al difunto en la gran sala del juicio. En uno de los platos de la balanza se coloca el corazón del difunto, que contenía su conciencia y el registro de todas sus acciones terrenales, y en el otro, la pluma de la verdad, símbolo de la diosa Maat. Si el difunto había llevado una vida justa y moralmente intachable, la balanza quedaba en perfecto equilibrio, permitiéndole vivir eternamente en el paraíso de Osiris. Pero si su corazón era pesado debido a sus pecados y el plato caía, el aterrador monstruo Amit, que ven allí abajo esperando impaciente con sus fauces de cocodrilo y cuerpo de león e hipopótamo, devoraba el corazón del pecador, condenándolo a la muerte definitiva. Para garantizar que el alma encontrara su cuerpo físico en este viaje, desarrollaron el arte de la momificación. Y aquí está el dato curioso definitivo. Durante el proceso, los sacerdotes extraían quirúrgicamente los pulmones, el estómago, el hígado y los intestinos para conservarlos por separado en vasos canopes. Sin embargo, el corazón era el único órgano que se volvía a colocar meticulosamente dentro del cuerpo embalsamado con aceites y vendas. ¿Por qué? Porque sabían que el corazón era el testigo indispensable que hablaría por ti frente a los dioses en el juicio final. Tus propios órganos testificaban tu moralidad. El legado cultural del antiguo Egipto es una de las mayores maravillas de la humanidad. Destacaron de forma asombrosa en ciencias aplicadas. En matemáticas dominaron la división, las fracciones y el concepto del cero para medir campos y calcular impuestos de forma exacta. En medicina obtuvieron un conocimiento anatómico único gracias a la momificación. Y en astronomía dividieron el día y la noche y crearon un año de 365 días muy preciso. Como podemos ver en la pantalla, desarrollaron 3 sistemas de escritura adaptados a cada necesidad: la jeroglífica, grabada majestuosamente en templos; la hierática, más compleja e indispensable para las tareas administrativas de los sacerdotes; y la demótica, simplificada para los contratos de comerciantes y la vida cotidiana. Pero miren detalladamente el dibujo. Representa el canon del arte egipcio, caracterizado por la falta de perspectiva, la inmovilidad y la rigidez. ¿Por qué dibujaban con la ley de la frontalidad, mostrando los hombros y el ojo de frente, pero el rostro y las piernas de perfil? El dilema y la teoría artística nos revelan que no era por falta de habilidad de los artistas. Al contrario, era una decisión teológica muy consciente. Los egipcios no querían capturar la belleza momentánea y realista de una persona, sino su esencia eterna, perfecta e incorruptible para el más allá, prefiriendo la inmovilidad sagrada al movimiento del mundo real. Esto se refleja también en su arquitectura monumental de piedra,
para albergar las tumbas imperiales, evolucionando desde las sencillas mastabas rectangulares inclinadas, pasando por las colosales pirámides de Giza, construidas con piedras enormes de hasta 147 metros de altura, hasta llegar a los intrincados hipogeos subterráneos ocultos en las montañas de Tebas para despistar a los ladrones. Un arte diseñado no para el deleite de los vivos, sino para la eternidad de los muertos. Y con esto cerramos nuestro viaje por el asombroso país del Nilo. Hoy aprendimos sobre la geografía sagrada de Egipto, las estaciones agrícolas, la dinastía de sus faraones, la astuta burocracia de los escribas, el increíble estatus de las mujeres egipcias, el fascinante juicio de Osiris y las asombrosas leyes eternas de su arte y arquitectura monumental. Para marcar su asistencia digital el día de hoy, quiero que todos dejen su respuesta a la siguiente pregunta en la caja de comentarios. Si fueras un ciudadano del antiguo Egipto, ¿qué oficio elegirías de la pirámide social y por qué? ¿Preferirías ser un influyente escriba guardando el secreto de la escritura o una médica egipcia rompiendo los esquemas del mundo antiguo? Los estaré leyendo y respondiendo personalmente para colocarles su asistencia en mi registro. No olviden reventar ese botón de like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse la próxima clase virtual, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus compañeros para que nadie se quede atrás en la aventura del saber. Nos vemos en el próximo video, exploradores de la historia. Sigan siendo mentes curiosas y sigan aprendiendo.